pues empezamos. Entonces, buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta tercera y última parte del Seminario de Derecho Comparado sobre el derecho civil alemán, colombiano y español. Es un gran placer saludarles a todos ustedes a este seminario que realizamos por tercera vez en la Universidad de Kiel con colaboración de universidades en Colombia, la Universidad La Gran Colombia en Bogotá, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Cartagena. Y claro, la Universidad de Kiel, los estudiantes de la Universidad de Kiel y la Universidad del País Vasco son las instituciones que en este año participan en este seminario. Y es un gran placer saludar el día de hoy a la primera ponente del día de hoy, de nuestro seminario, em, que tiene como asunto diferentes temas del derecho civil alemán, colombiano y español. Y la primera ponencia del día de hoy es de la profesora Sandra Eliana Cataño Berrío, de la Universidad de Antioquia en Medellín, en Colombia, una universidad con la cual la Universidad de Kiel ya tiene desde muchos años una colaboración muy fructuosa con un convenio que une a ambas instituciones, y es un gran placer saludar el día de hoy a la profesora Sandra Eliana Cataño, y con mucho gusto tiene la palabra. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradezco mucho la invitación para participar en este seminario. Bueno, yo lo que quiero compartirles el día de hoy son los resultados de una investigación que denominamos ejercicio de la capacidad legal de personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual y psicosocial en Colombia. Esta investigación se desarrolló en el grupo Saber, Poder y Derecho dentro de la línea Estudios sobre Discapacidad e Inclusión entre los años 2021 y 2023. En esta presentación lo que quiero compartirles son algunos aspectos generales de ese proyecto de investigación formulado y desarrollado, los principales hallazgos que alcanzamos allí y los logros obtenidos en este proceso investigativo. Como aspectos generales de este proceso de investigación, tenemos que partimos en la formulación y el desarrollo de esta investigación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas del año 2006, específicamente del artículo 12 de esta convención que establece esa capacidad jurídica para todas las personas, esa igualdad jurídica que tiene toda persona ante la ley y que no puede tener o no puede atender a ninguna discriminación para poder ejercer esa capacidad legal por ninguna razón, entre ellas por discapacidad. En este sentido, se reconoce entonces que toda persona cuenta con la titularidad para ejercer sus derechos y contraer obligaciones, como también para ejercer efectivamente estos. En esta convención se parte de un modelo social de discapacidad que, digamos, rompe con esos paradigmas que se tenían hasta ese momento de la discapacidad, de su tratamiento y de su abordaje, para asumir que la discapacidad responde es a unos factores o a unos elementos externos a la persona que son los que realmente la discapacitan, la limitan, le impiden
o le imposibilitan ejercer efectivamente sus derechos y participar en todas las actividades de la vida en sociedad. Igualmente, en esta convención se parte de un enfoque de derechos humanos, de reconocer el ejercicio pleno de todos los derechos para las personas con discapacidad sin discriminación alguna. En el caso de Colombia, se aprobó esta convención en el año 2009 a partir de la ley 1346. Esta convención hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, del bloque de constitucionalidad en Colombia, y también se cuenta con la ley estatutaria 1618 del 2013 que garantiza y asegura ese ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Y en el año 2019, a través de la ley 1996, se alcanzó a acomodar nuestro sistema jurídico a esta convención y se estableció ese régimen general para el ejercicio de la capacidad de las personas con discapacidad en Colombia, y específicamente en el artículo sexto de esta ley existe ya una presunción de capacidad, de ese ejercicio efectivo de esos derechos y de la posibilidad de contraer obligaciones, y la existencia de una discapacidad no puede ser motivo para restringir la capacidad de ejercicio de las personas. A partir entonces de esta regulación, contamos con un reconocimiento de la capacidad negocial de todas las personas mayores de 18 años sin discriminación alguna. Esto ha implicado un tránsito de ese modelo de sustitución de la voluntad en el cual se debía designar o un curador o un consejero para que la persona pudiera celebrar actos y negocios jurídicos, y se ha transitado a un modelo de apoyo a la manifestación de voluntad que en ningún caso implica una sustitución de la voluntad, en ningún caso implica la figura de la representación por sí solo, ese apoyo. Esto genera igualmente la necesidad de realizar en cada caso, de acuerdo al contexto, a las circunstancias de la persona, unos ajustes razonables, una acomodación, una adecuación para que la persona pueda efectivamente manifestar su voluntad, sus preferencias, sus intereses al momento de celebrar actos y negocios jurídicos, y también contar con un sistema de apoyos para ejercer esa capacidad legal, específicamente para la celebración de actos y negocios jurídicos en temas patrimoniales. Encontramos entonces en este contexto, a partir de este contexto, una ausencia de unos criterios, de unos parámetros o unos lineamientos claros que permitieran esa fijación de esos ajustes razonables y de esos apoyos que la persona requiere, la persona titular de esos actos y negocios jurídicos. En este sentido, entonces, la investigación tuvo como objetivo plantear unos lineamientos para ese ejercicio de esa capacidad legal de personas mayores de 18 años con discapacidades intelectuales y psicosociales en relación con esos ajustes razonables y con los sistemas de apoyo que se requieren a la luz tanto de la autonomía privada como del modelo social de la discapacidad. En este sentido, entonces, se trató de una investigación de carácter cualitativo en la cual realizamos un análisis de contenido documental con el fin de comprender esas discapacidades intelectuales y psicosociales, sus alcances, la heterogeneidad de las mismas. Igualmente, se debió realizar una serie de entrevistas a diversos profesionales de áreas de la salud y de las ciencias sociales y humanidades para comprender esas discapacidades tanto intelectuales como psicosociales. También fue necesario realizar un análisis de derecho comparado, específicamente una microcomparación entre tres ordenamientos jurídicos, Argentina, Colombia y Perú, para establecer a partir de varios criterios, a partir de doctrina especializada y de leyes que adecuaron esos ordenamientos jurídicos a la convención, pues para establecer esos ajustes razonables y esa definición de apoyos en dichos ordenamientos. Otro de los hallazgos que obtuvimos en la investigación atiende entonces a la existencia de esas barreras de tipo social, cultural, actitudinal, que se expresan o se manifiestan en una serie de estereotipos y de prejuicios que existen en relación específicamente con una normalidad, con una idea de capacitismo en relación con esa celebración de actos y negocios jurídicos que obedece a
contar con cierto juicio, con cierto coeficiente intelectual para poder disponer y administrar el patrimonio. Y en ese sentido, la necesidad entonces, a partir de esos estereotipos y prejuicios, de tener que contar esa persona por esas dificultades en cuanto a sus procesos de aprendizaje, sus demás procesos cognitivos y su interacción social, contar o con un curador o con un consejero que le permitiera eh, celebrar esos actos o negocios jurídicos. Igualmente, se hace necesario lograr una articulación entre el modelo social, es decir, el reconocimiento de la discapacidad como un constructo social que no responde a un problema individual, sino a unas barreras o factores externos que son los que impiden, limitan o dificultan la participación efectiva de la persona en la vida en sociedad, pero también conjugarlo con un enfoque de derechos humanos, es decir, una necesidad efectiva para ese reconocimiento y para ese ejercicio pleno de esos derechos de la persona con discapacidad, exige que los estados parte de la convención realicen o gestionen en sus ordenamientos internos una serie de programas, de servicios sociales y unas acciones afirmativas que posibiliten efectivamente ese ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad. Igualmente, dentro de los hallazgos encontramos en ese análisis normativo y descriptivo de esos tres ordenamientos jurídicos que en el caso de Argentina, esa adecuación de su régimen legal a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se realizó a través de su Código Civil y de Comercio del año 2014, mientras que en Colombia y en Perú se ha optado o se ha privilegiado por una descodificación, digamos que una dispersión normativa en esta materia del régimen de la capacidad legal de las personas con discapacidad. En Colombia, a partir del año 2019, se eliminó por completo ese modelo de sustitución de la voluntad. En tanto, en Argentina y en Perú existen o subsisten aún ciertos casos que se pueden asociar con discapacidades intelectuales y psicosociales en los cuales subsiste ese sistema de sustitución de la voluntad, la necesidad de contar con un representante, un curador, para poder ejercer esos derechos y contraer esas obligaciones, lo que resulta contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad porque subsisten ambos sistemas, el de la sustitución de la voluntad y el del apoyo a la manifestación de voluntad. En Argentina y en Colombia, el papel protagónico en esa adecuación del régimen de la capacidad legal lo ha tenido el legislador. En tanto, en Perú, ante una omisión por parte del legislador para regular y adecuar su sistema a esa Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha sido el Poder Ejecutivo el que ha tenido ese protagonismo de adecuar el sistema. Igualmente, entonces, dentro de esos hallazgos, tenemos igualmente que esa fijación de los ajustes razonables que proceden en cada caso de acuerdo al contexto y a las circunstancias de la persona titular del acto o negocio jurídico, como también los apoyos que se deben acordar o que se deben fijar o establecer, deben atender a las tres dimensiones de la discapacidad. Por un lado, la dimensión personal, es decir, a la persona, sus limitaciones y dificultades de acuerdo a las barreras con las que ella se encuentra en sus procesos de aprendizaje, sus demás procesos cognitivos y sus interacciones sociales, pero también debe atender a una segunda dimensión que es la interrelacional. Esto es la persona en relación con su comunidad, con su red de apoyo, con su familia y sus comunidades específicas, digamos, laborales y en el ámbito también académico. Pero la discapacidad también debe atender en esa fijación de apoyos y en esos ajustes que deben proceder en cada caso a una dimensión estructural. No se trata de un problema que nos debe
tocar a todos, pues también es la sociedad en general la que debe adecuarse y la que debe realizar a partir de diseños universales y de ajustes razonables las adecuaciones necesarias para posibilitar la participación efectiva de todas las personas sin discriminación alguna. Igualmente, esto condujo a establecer que ese ejercicio de la autonomía privada no puede seguirse considerando de forma clásica, en forma individual, solitaria, que cada quien toma las decisiones y más aún en el ámbito negocial en forma aislada, sola. Todas las personas con o sin discapacidad requerimos asesoría, orientación, contar con el consejo o la orientación de otra u otras personas para la celebración o al momento de celebrar actos o negocios jurídicos. En el caso de personas con discapacidades, sobre todo intelectuales y psicosociales, puede que ese acompañamiento sea más intenso, sea más permanente, que se requieran unos apoyos más permanentes y continuos allí, pero de una u otra forma esa concepción individual, solitaria, aislada del ejercicio de la autonomía privada viene siendo reevaluada para dar lugar a una autonomía relacional en el ámbito de la celebración de actos y negocios jurídicos. Esto implica también que ese ejercicio de la capacidad jurídica debe reconocer, se debe conocer y respetar efectivamente la voluntad y las preferencias de esa persona titular del acto o negocio jurídico. Por eso se deben realizar los ajustes, las adaptaciones necesarias para conocer la real voluntad y preferencias de esa persona titular del acto o negocio jurídico, lo que conduce también a reconocer un derecho a cometer errores, a tomar riesgos y pues consecuentemente asumir esas consecuencias que se deriven de esas decisiones que se tomen, incluso en el ámbito patrimonial, en la administración y disposición del patrimonio. Y los logros que obtuvimos en el desarrollo de esta investigación se relacionan con la formación de un estudiante en investigación del pregrado de Derecho de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Con base en el análisis descriptivo y normativo, se produjo un documento de trabajo que se encuentra en los repositorios institucionales tanto de la Universidad de Antioquia como de la Universidad Externado de Colombia. Igualmente, generamos un artículo con resultados de esta investigación que será publicado próximamente en el número de la revista de discapacidad, Revista Española de Discapacidad, y también un producto muy importante para esta investigación y para los fines que buscábamos de brindar un apoyo en términos de accesibilidad cognitiva a personas con discapacidades intelectuales y psicosociales y también a sus redes de apoyo y sus familias, fue la producción de un video sobre ese ejercicio, esa capacidad legal de estas personas mayores de 18 años a partir de la regulación de la Ley 1996 del año 2019, un video entonces que cuenta con características de accesibilidad cognitiva que se encuentra en las redes sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Bueno, esto era lo que quería compartir de los resultados de esta investigación. Les agradezco de nuevo por esta invitación y pues quedo atenta a sus comentarios, observaciones o inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta ponencia a la profesora Sandra Eliana Cataño. Muchísimas gracias desde la Universidad de Kiev. Hay preguntas de parte de los participantes de los auditorios. Jonathan Zapata, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Bueno, primero no, muchas gracias a la profesora Sandra Liana por la exposición, muy clara y muy concisa frente a todos los temas que conozco que han sido parte de la temática de la investigación que la profesora ha desarrollado. Yo tengo un par de preguntas para la profesora. En primer lugar, ¿qué sucedería jurídicamente en Colombia si la manifestación de voluntad de una persona mayor de edad
con discapacidad intelectual no contó previamente con la consulta a la persona que le sirve de apoyo, o si hay contradicción entre las opiniones, entre lo que finalmente manifiesta la persona con la discapacidad, contrariando el consejo de la persona que le sirve de apoyo. Allí hay un vicio en el consentimiento o se le da prelación a una u otra. Me gustaría de pronto que me aclarara qué sucede en ese caso. En segundo lugar, yo entiendo que hay diferentes grados de discapacidad, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo, hablando pues de algo que no conozco, el trastorno del espectro autista, yo entiendo que hay como diferentes manifestaciones de ese trastorno. Entonces hay personas que pueden tener simplemente, qué sé yo, dificultades de comunicación, mientras que otras pueden tener dificultades de socialización. Entonces hay como diferentes manifestaciones. ¿Qué sucede con las personas que definitivamente por su grado de discapacidad no se puede identificar cuál es su voluntad al momento de celebrar un negocio jurídico? Ahí, ¿cuál sería la figura del apoyo? ¿Qué matices adquiriría, cierto? O sea, insisto, hablo de esa persona que no puede manifestar su voluntad por el grado de su discapacidad, ¿cierto? Eh, ¿Y qué pasa entonces en relación con el apoyo? Si volvemos al modelo anterior o si hay algo nuevo frente a estas modificaciones en Colombia. Y tenía otra duda, pero no, primero quisiera escuchar esas respuestas, a ver si de pronto me responde la otra. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias al profesor también Estoba por este seminario. Bueno, muchas gracias, profe Jonathan, por sus inquietudes. Bueno, la ley 1996 efectivamente pues establece que en esos casos extremos donde efectivamente la persona con discapacidad intelectual o psicosocial requiere un apoyo más intenso, en ese caso, ese apoyo debe ser designado por un juez de familia, bien sea por un proceso de jurisdicción voluntaria que pueda iniciar la misma persona titular del acto del negocio jurídico, pero generalmente bajo esas condiciones tendrá que ser un tercero, seguramente un familiar o una persona de su red más cercana, que demande a través de un proceso verbal para que el juez primero, realice los ajustes que sean necesarios y razonables, porque lo que primero se debe tratar de establecer es cuál es la voluntad y cuáles son las preferencias de esa persona en situación de discapacidad. Para eso, pues tiene que consultar, valerse, que ahí es donde están las dificultades en la implementación de la ley, de un equipo interdisciplinario que necesariamente tendrá que contar también con trabajador social, con psicólogo, con ciertos terapeutas o personas del área de la salud que posibiliten a través de ciertos ajustes conocer efectivamente esa voluntad y esas preferencias de la persona. Luego se debe pasar a fijar cuáles son los actos o negocios jurídicos concretos para los cuales la persona requiere el apoyo o los apoyos. Apoyos que no solamente pueden ser de índole personal, que generalmente es el apoyo natural de esa familia o de esas personas de su red de apoyo más cercana, pero pueden ser también otro tipo de apoyos. Pueden ser apoyos técnicos, tecnológicos, que ahí también se deriva otra dificultad en términos de implementación de la ley en las inversiones, lo que les señalaba yo hace un rato de los programas sociales, de los servicios y de las acciones afirmativas que los estados, parte de la convención, tendrían que realizar, lo que implica gastos y erogación del presupuesto público para poder hacer efectivo el ejercicio de esos derechos. Y finalmente, pues el juez debe designar esa persona o esas personas y esos otros apoyos de otra índole que puede necesitar la persona para unos actos o negocios jurídicos concretos, con una temporalidad también específica, porque ya no se trata de la sustitución de la voluntad para cualquier acto o negocio jurídico de la persona con discapacidad, sino que el juez debe definir
qué tipo de apoyos, con qué alcance, con qué duración y para qué acto o negocio jurídico específico se puede contar con ese apoyo. Pero el otro aspecto muy importante es que siempre tiene que prevalecer es la voluntad o la preferencia de la persona. Para eso hay que indagar por su historia de vida, por su trayectoria, si eventualmente pudo haber tomado otras decisiones previas en negocios jurídicos similares o si se cuenta con unas disposiciones previas que en la que la persona misma haya fijado algunos criterios o parámetros para la celebración de futuros negocios jurídicos. Y finalmente, en estos casos tan extremos, donde no es posible efectivamente conocer esa voluntad y preferencias, el juez debe fijar también un sistema de salvaguardia, ¿sí? La exigencia de unos informes periódicos por parte de ese apoyo, de esos apoyos, debe verificar constantemente que no se presente un conflicto de intereses, que siempre prevalezca la autonomía de la persona en situación de discapacidad, la protección de sus intereses, es decir, en estos casos sí se privilegiaría, digamos que esas medidas de salvaguarda del interés de la persona. Y en caso de que se haya designado judicialmente ese apoyo o esos apoyos, como debe prevalecer ante un conflicto de intereses, debe prevalecer en la voluntad y las preferencias, lo que hubiera querido efectivamente la persona en situación de discapacidad titular de ese acto o negocio jurídico, esas eventuales tensiones que se presenten para el acto o negocio jurídico concreto en el que debía contar con el apoyo y siguiendo el apoyo todo el conducto regular que la ley tiene fijada, sí habría o sería susceptible ese negocio de una eventual nulidad por no contar efectivamente con ese apoyo o apoyos que fueron designados judicialmente de acuerdo a las circunstancias o las situaciones específicas de la persona. Esto conduce entonces a la segunda pregunta que tiene que ver con los diferentes grados de discapacidad. Efectivamente, lo que nosotros habíamos establecido en un principio en la investigación era fijar unos criterios, unos parámetros, unos lineamientos para el ejercicio de esa autonomía privada a la luz tanto del modelo social de discapacidad, del enfoque de derechos humanos y que pudiera atender efectivamente a esos límites y cargas de la autonomía privada, pero nos encontramos con una heterogeneidad de situaciones que obedecen precisamente a esos procesos que dificultan los procesos de aprendizaje, todos los procesos cognitivos y la interacción social, que efectivamente en el campo de las discapacidades, sobre todo las intelectuales, se habla de distintos grados. Se lo manifestaba profe Jonathan en el autismo, por ejemplo, el espectro, el trastorno del espectro autista tiene diferentes grados y también dependerá mucho de los procesos iniciales que se haya realizado con esa persona con discapacidad, porque aquí también entran en juego unas interseccionalidades que a partir de los procesos a temprana edad de formación, de enseñanza, de acompañamiento que se le haya podido dar a ese niño, niña, adolescente, eventualmente podrá participar en el ejercicio de todas sus actividades con menores apoyos o con una menor intervención por parte de ese apoyo, mientras que otra persona contando con esa misma situación de discapacidad, puede que si no haya tenido esas facilidades o esas posibilidades desde temprana edad de acceder a una formación, a unos procesos de acompañamiento adecuados, seguramente los apoyos van a tener que ser más intensos y más permanentes. Por eso, la dificultad de fijar en forma general unos criterios, unos lineamientos, unos parámetros para esos ajustes razonables y para esos apoyos que se deben brindar a la persona, porque depende del caso a caso, de la situación específica, de los procesos efectivos en los que la persona se encuentra en sus contextos, tanto personal, interrelacional como estructural. Por eso la propuesta es que se debe atender integralmente la situación y el acompañamiento que se debe dar por equipos interdisciplinarios, que son estos los que tendrían que entrar a fijar cuál es el ajuste o los ajustes que se requieren para conocer efectivamente esa voluntad y esas preferencias de la persona y quién o quiénes son los más indicados para acompañarla en esa manifestación de esa voluntad
y de esas preferencias para celebrar unos actos o negocios jurídicos concretos, pero en ningún momento, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, ese apoyo o esos apoyos que pueden ser varios y brindados tanto por particulares como por instituciones públicas, pueden sustituir la manifestación de voluntad de la persona. Esto implica pues todo un cambio de paradigma en ese concepto de la discapacidad y en ese reconocimiento de la discapacidad que genera unos grandes retos para los ordenamientos jurídicos, efectivamente adecuar sus sistemas a ese ejercicio efectivo de esa capacidad negocial. No sé si con esto respondo a las dos preguntas y si de pronto recuerda la tercera pregunta. Sí, profe, no, muchísimas gracias por la respuesta. Y precisamente lo último que nos indica me da pie para la tercera pregunta que tenía. Precisamente frente a ese cambio del paradigma, yo veo que en Colombia han habido, o ha habido más bien muchos avances al respecto. Por ejemplo, pasamos de considerar o se pasó de considerar a la mujer mayor de edad casada como una persona incapaz relativa, a reconocer plenamente su capacidad. También se abolieron conceptos como el loco furioso, el mentecato o la incapacidad del sordomudo que no se podía hacer o que no se puede hacer entender por señas. Yo veo que se ha estado avanzando precisamente jurídica y socialmente en el cambio de esa perspectiva que se tiene. Eh, pero entonces, lo que le pregunto es, a continuación es, eh, ¿cree usted que estos avances que se han dado a través del convenio que nos presenta de la ley 1996, eh, sí son suficientes y adecuados precisamente para reconocer esa diversidad y para reconocer que efectivamente todas las personas podemos manifestar nuestra voluntad con una validez jurídica? ¿O cree que todavía falta mucho por hacer, por lo menos desde el sistema jurídico, desde los jueces y juezas de la República, para reconocer ese cambio de paradigma? Muchas gracias. Pues efectivamente faltaría mucho por hacer, sobre todo en el ámbito de superar esas barreras que son las más complejas. Por eso es tan difícil aceptar que personas con discapacidades intelectuales y psicosociales ejerzan efectivamente sus derechos y puedan contraer obligaciones y ejercerlas y cumplirlas por sí mismas, porque existen esas barreras mucho más difíciles de derribar, que son las sociales, las culturales, las actitudinales, que responden a esa idea de capacitismo, de normalidad, de qué es lo normal y qué es lo anormal. Y pues indudablemente fueron muchos años de otros modelos a partir de los cuales se trataba la discapacidad, que eran la prescindencia y el modelo médico rehabilitador. Hacer ese tránsito a ese modelo social implica un compromiso muy alto, pero no solamente digamos que del legislador para hacer las adecuaciones de los sistemas normativos en aras de posibilitar ese ejercicio pleno de esa capacidad legal y en el ámbito de la capacidad negocial, sino que implica también pues involucrar a la sociedad en general. Si reconocemos que efectivamente son las barreras externas, son factores ambientales, sociales, culturales y actitudinales los que discapacitan, que no es un problema individual, que la discapacidad no obedece a unas limitaciones estrictamente de la persona, sino que es la sociedad en general la que no se adapta o no realiza las adecuaciones necesarias para permitir que todas las personas sin discriminación alguna puedan efectivamente participar en la vida en sociedad. Entonces son procesos de mucho más largo aliento que implica también la formación, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una de las propuestas que tenemos pues allí en el artículo con resultados de investigación es que esto también debe involucrar, por ejemplo, a los pregrados de derecho, a la formación de nuestros abogados, nuestras abogadas, que van a ser los que van a tener en su momento a cargo esa fijación de apoyo, sea como jueces, como conciliadores en derecho o como notarios públicos que también cumplen allí un papel bien importante y tienen que estar formados. Y esto implica una transversalización de ese enfoque de la discapacidad en los planes de estudio desde distintos
desde distintas asignaturas debe ser abordada ese tema de la discapacidad desde el modelo social, pero también desde el enfoque de derechos humanos. Entonces son muchos otros los actores que tienen que estar involucrados acá, incluso desde la primera infancia, desde la educación básica, de la media, y en la superior, pues tiene que estar involucrado ese enfoque de derechos humanos y de modelo social de la discapacidad con el compromiso que todos tenemos frente a este tema y la sensibilidad que debe existir también. Repito, es muy fácil o digamos que puede ser mucho más fácil superar barreras arquitectónicas, físicas, pero las sociales, las actitudinales o las culturales son mucho más difíciles de derribar y requieren unos compromisos y un proceso de más largo aliento que comprometa tanto a los estados parte para hacer efectiva ese ejercicio de esa capacidad legal, porque de lo contrario, si no se realizan las adecuaciones necesarias, se mantendría soterradamente esa incapacidad legal, que es de pronto lo que estamos observando. Al momento de la interpretación, puede que normativamente estemos ya muy bien y hayamos adaptado nuestro sistema normativo a esa Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero lo que se requiere también son adecuaciones de otro tipo en lo estructural, en el macrosistema, que es la sociedad en general. Entonces eso involucra también procesos educativos, no solamente procesos de regulación normativa. Muchísimas gracias por estas respuestas a la profesora Sandra Eliana Cataño. ¿Hay más preguntas? Por favor. Sí. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, profesora Sandra, por esa, digamos, excelente presentación. Y, digamos, la Corte se pronunció sobre la ley que menciona, creo que es la número 1996, si mal no estoy, el 19. Digamos, y también, digamos, la Corte argumenta todo el tema del enfoque social o la discapacidad desde el modelo social, desde el modelo de derechos humanos y todo eso. La pregunta es más que todo en la práctica, digamos, porque se necesita adicionalmente digamos, que el Estado, digamos, haga todo lo necesario para que las personas con discapacidad puedan, digamos, ejercer sus derechos y obligaciones y tener, en últimas, esa capacidad jurídica. En la práctica, ¿qué acciones adicionalmente de este cambio de paradigma que se ha dado se está dando, digamos, desde el marco institucional? ¿O ya se han pensado, digamos, no sé? Entonces, si nos Sí, muchas podría... gracias. En la práctica, digamos que a partir del año 2019 se inició por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia una serie de acciones, sobre todo de tipo pedagógico, con jueces, conciliadores en derecho y notarios públicos, que digamos que son los tres operadores jurídicos que tienen un papel más preponderante en el tema de ajustes razonables y de fijación de apoyos. Entonces se ha realizado una serie de capacitaciones para estos distintos funcionarios públicos y para los centros de conciliación en derecho, con un papel pues muy importante que tienen acá las universidades y los centros de conciliación de estas universidades. Hay una red efectivamente de consultorios jurídicos y de centros de conciliación que hacen parte de todo ese proceso de formación y de capacitación. Pero insisto, aún faltaría un trabajo mucho más fuerte, por ejemplo, de integrar en los planes de estudio, en los currículos de los pregrados de derecho, ese enfoque de la discapacidad desde el modelo social y desde los derechos humanos transversal, desde asignaturas como derecho constitucional, como teoría del negocio jurídico, de las obligaciones y de los contratos, para garantizar que efectivamente todos los abogados y abogadas pues tengan realmente tanto esa sensibilidad frente a ese enfoque de la discapacidad, como también contar con las herramientas efectivas para al momento de enfrentarse a una situación en la cual deben apoyar o deben
posibilitar esos procesos de asignación de apoyos y de fijación de esos ajustes razonables que se deben hacer. Entonces, sí reconozco que ha habido un proceso interesante en esa parte de formación de jueces, notarios públicos y conciliadores en derecho, pero aún falta mucho más porque esto implica también, digamos que un alto presupuesto para poder adecuar efectivamente nuestro sistema judicial a estos nuevos retos que tiene el ejercicio de la capacidad legal. Contar, por ejemplo, efectivamente con unos equipos interdisciplinarios que como mínimo requiere que el juez esté acompañado también por un trabajador o trabajadora social, por un psicólogo, eventualmente el tema tan sensible también de un intérprete en lengua de señas cuando pues hemos conocido que solamente existe, por ejemplo, en el tema de la justicia penal, un solo intérprete en Colombia, entonces implica también un alto compromiso, digamos, del presupuesto público que efectivamente genere esas posibilidades de participación efectiva de las personas con discapacidad. Mientras eso no se posibilite, va a seguir existiendo soterradamente una incapacidad en virtud de esas situaciones de discapacidad. Muchas gracias. Otra vez, muchas gracias a la profesora Sandra Cataño por su ponencia, por estas respuestas sobre este tema muy importante, muy interesante, también desde la perspectiva alemana, donde ya hace algunas décadas, 30 años más o menos, había una reforma en el área del derecho de personas mayores, pero con discapacidades, también con el objetivo de garantizar a estas personas eh, la, em, la capacidad jurídica más amplia posible. Tenemos la figura jurídica de un tutor para estas personas, pero él sirve más como asistente en áreas donde esas personas no pueden actuar ellas mismas, pero la ley trata de dar la mayor autonomía posible a estas personas y este tutor tiene sobre todo la función de más o menos un asistente en áreas donde esa persona no puede actuar de forma autónoma y me parece que también en Colombia hay esta tendencia que ya se base en los derechos humanos, los derechos fundamentales de estas personas. Otra vez, por eso, muchísimas gracias a la profesora Sandra Cataño y otra vez un saludo a la Universidad de Antioquia, Medellín.